Buenas noches, compañeros, gusto saludarlos, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Buenas noches, Liz. Bueno, Se le Sí, Liz, se escucha. la escucha. bueno, habíamos explicado el último día de los efectos de la ley procesal en el tiempo. Recordarán que hablábamos de 3 principios básicos, que era el principio de entrada en vigor, ya lo mencionamos, 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, salvo que se amplíe o se restrinja, ¿verdad? Lo que vimos del artículo 180 de la Constitución y el 6 de la ley judicial. Vimos el principio de abrogación y derogación, ¿verdad? Que también lo vimos en la ley judicial, que las leyes se derogan por leyes posteriores. Y el principio de irretroactividad, que la ley siempre se aplica para adelante, nunca para atrás, no se les olvide, señalamos lo que era el artículo 15 de la Constitución, ¿verdad? Y también hablamos, ahí nos quedamos, hasta ahí nos quedamos en la irretroactividad de la ley. Entonces hoy vamos a ver lo que conocemos como aplicación de la ley procesal en el espacio. Fíjense bien, espacio. ¿Qué estamos hablando? Nos referimos a territorio. Cuando hablamos de espacio, estamos hablando de suelo, subsuelo, tal y como nos define el derecho internacional, la plataforma marítima, es lo que vamos a ver. Para ese tema vamos a recordar primero que la ley procesal es eminentemente territorial. Se aplica en el territorio de Guatemala a todas las personas que se encuentren acá, independientemente de que sean nacionales o extranjeros. Pero no debemos olvidar que Guatemala forma parte del concierto de naciones a nivel mundial, y eso implica que hay normas de derecho internacional que regulan las relaciones con los ciudadanos de otros países. Eso está claramente establecido también en la Constitución y además en la ley del organismo judicial. Para tener un poquito claro esto, que alguien colabore y nos dé una lectura al artículo 5 de la ley del organismo judicial. En este momento vamos a estar usando esa ley. Cuando la cambiemos yo les digo, ley del organismo judicial. Artículo 5, por favor, ¿quién quiere colaborar? Yo, licenciado. Rocío, lo escuchamos. Ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como los definen las leyes y el derecho internacional. Gracias, Rocío. Bueno, en ese sentido, nosotros no vivimos aislados, no somos un país ajeno a todo lo que ocurre a nivel internacional. Tenemos relaciones de todo tipo, comerciales, diplomáticas con otros países. Y nuestros ciudadanos viajan al extranjero como personas de otros países vienen acá. Eso es normal. Máximo en los tiempos actuales. Bueno, ahorita por la pandemia la situación no es la misma, pero hoy en tiempos normales es muy fácil trasladarse de un país a otro a través de la vía aérea, y lo más rápido, de aquí a Miami en una época normal. Un vuelo son 2 horas, la gente puede viajar temprano, realizar negocios, los empresarios viajan, realizan negocios, regresan en la noche o en la tarde o al día siguiente. Hoy ha cambiado, ¿no? Como antes, que era bien complicado poder salir del país y era poco el movimiento que se daba. Pero a pesar de eso, las normas de derecho internacional que se regulan no son de ahora, son de hace muchísimos años, y ahí tenemos el caso que está regulado en la ley del organismo judicial. Pues lo primero que tenemos que recordar nosotros es que tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Recuérdense que la capacidad de goce la tenemos todos los ciudadanos desde el momento en que nacemos. La capacidad de ejercicio, esa es la que adquirimos cuando llegamos a la mayoría de edad, que en el caso de Guatemala es a los 18 años. Pero hoy un guatemalteco puede irse fácilmente a los Estados Unidos o a Europa, o como un europeo o un estadounidense viene a Guatemala. Cuando una persona nacional viaja a los Estados Unidos, todos sabemos que allá la mayoría de edad es a los 21 años.
Antes de eso no tienen capacidad de ejercicio, solo capacidad de goce los ciudadanos norteamericanos. Pero si viaja un guatemalteco hacia allá, desde el punto de vista, desde luego, legal, ¿verdad? No como nuestros pobres paisanos que se van en otras condiciones, sino legalmente, con su visa y todo, viaja allá, pero tiene 20 años. Y llega a los Estados Unidos, allá la mayoría es de 21 y él lleva su mayoría de edad de Guatemala, 20 años. ¿Puede él actuar válidamente en el mundo del derecho en los Estados Unidos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que piense ahí, puede o no actuar válidamente este paisano guatemalteco que vaya, tiene 20 años, pero allá la mayoría es de 21? ¿Puede ir y realizar negocios en nombre propio, sin quien ejerza su patria potestad o que tenga un tutor? ¿Quién quiere opinar? Yo pienso que no no, puede licenciado. ejercer, que tiene que pegarse a las leyes del país a donde De va. cada país. Bueno, eso no lo soluciona el derecho internacional. Fíjense que hay tres teorías que se aplican las tres sin ningún problema. Una se llama teoría de la personalidad de la ley, es decir, la persona viaja con su ley a donde vaya, y aparte de que lleva su pasaporte, también lleva su ley, personalidad de la ley. La otra se llama de territorialidad de la ley, es decir, que somete a las personas al lugar donde tiene su domicilio, y en el extranjero, cuando mandan al extranjero, el domicilio es su país de origen, ¿verdad? No, porque ustedes me imagino que ya vieron la diferencia entre lo que hay domicilio, vecindad y residencia en nuestro sistema civil interno, pero externamente el domicilio es el país. Entonces, cuando dice se somete al lugar de su domicilio, y cuando hay negocios en relación a bienes o actos y contratos, hay una teoría que se llama locus reginactum. Entonces, vamos a ver el primer caso. Fíjense bien, aquí lo importante es la capacidad. Estamos hablando de la capacidad, pero la ley abarca no solo la capacidad, sino que abarca también lo que es su estado civil y además sus relaciones de familia. Un guatemalteco va a los Estados Unidos, tiene 20 años, aquí es mayor de edad, seguirá siendo mayor de edad allá, le reconocerán esa categoría o esa calidad que lleva o ese derecho adquirido. Veamos el artículo 24 de la ley del organismo judicial, veamos qué sucede. ¿Quién quiere colaborar? Ley del organismo judicial. Yoli. A ver, Edgar, ¿lo escuchamos? El estado de capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. No lo escuchamos, Edgar, no lo escuchamos. Yoli. A ver, ¿qué le pasó? Edgar, ¿qué le pasó a su micrófono? Bueno, no lo escuchamos a Edgar. A ver, Eric, después escuchamos a Edgar más adelante. Eric. Ok, Lick. Artículo 24, ¿verdad? Dice, Sí, 24. El estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. ¿Cuál es el domicilio de ese guatemalteco? Guatemala. Guatemala. ¿Sí? Entonces quiere decir que allá tienen que respetarle su calidad de que tiene capacidad de ejercicio. Él sigue siendo allá un ciudadano mayor de edad. No importa que la mayoría allá sea mayor o diferente a la nuestra. Eso tienen que aceptarse en cuanto a su estado, a su capacidad y sus relaciones de familia. Él actúa válidamente en el mundo del derecho extranjero porque se le reconoce porque son normas de derecho internacional privado. Si ustedes lo ven en el capítulo que estamos leyendo, el capítulo 2, claramente dice normas de derecho internacional privado. Y hay un código específico para eso que se llama Código de Derecho Internacional Privado, que también se le conoce como el Código de Bustamante. Ahí está claro. Entonces no importa a dónde vaya nuestro nacional o a dónde vayamos, si tenemos alguna oportunidad de viajar, que si somos ciudadanos mayores de edad, se reconocerá nuestra situación a donde vayamos. Otro caso, por ejemplo, si vamos a un país donde la mayoría de edad es a los 15, pónganse, 15 años, la mayoría de edad,
y nosotros tenemos 17. Al llegar allá, ¿podemos actuar en el mundo del derecho allá? ¿Qué opinan? Fíjense bien. Pongamos el caso, no es ese pues, pero a ver, Nancy. Sí, perdón. Basándonos en esta norma, no. No, exactamente no, porque él vaya a donde vaya, tiene 17 años y sigue siendo menor de edad. No ha cumplido su mayoría para ejercitarse por sí mismo. Podrá hacerlo a través de su tutor o su representante legal, quien ejerce la patria potestad. Ahora veámoslo a la inversa. En los Estados Unidos ya sabemos que la mayoría de edad es de 21. Viene una persona originaria de los Estados Unidos a Guatemala y tiene 20 años. Aquí es 18. ¿Puede él actuar aquí en Guatemala? Fíjense bien. Aquí es 18 años. Él viene de allá y tiene 20. En su país es de 21. ¿Puede actuar? No, Exactamente no. ¿Y dónde está eso? En el artículo 26. ¿Quién nos quiere leer el artículo 26? Artículo 26. Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Ahí estamos claros. Capacidad, fíjense bien, estado, capacidad, igual que el nuestro para allá. Como ellos nos aceptan, nosotros tenemos que ser recíprocos, ¿verdad? La reciprocidad, pues entonces viene uno de allá, tiene 20, no se puede, tiene 22, y entonces sí ya es mayor de edad, reconocemos eso. Y también tenemos la situación de una persona que compra terrenos o bienes inmuebles. Ya van a ver ustedes eso en su momento. Una persona nacional, fíjense, un guatemalteco va al extranjero y compra una propiedad allá, una casa, un apartamento. Y hay un problema con esa propiedad en ese país. ¿Qué ley se aplica? Fíjense bien, aquí ya no se está hablando de la capacidad de él, ni de su estado civil, ni de su familia. Se está hablando de bienes, de propiedad. Entonces, se aplica una situación diferente. Veamos qué dice el artículo 27. ¿Quién quiere colaborar? De los bienes. Sí, Silvia. Lex Rei Citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Entonces, quiere decir esto que sin importar la nacionalidad, ni su edad, ni su estado civil, si se adquiere un bien en Guatemala, se va a resolver de acuerdo a las leyes de Guatemala, no importa dónde sea él. Claro, tenemos que olvidar que tiene que tener su mayoría de edad, o si no, representado, como dice la ley. Si vamos nosotros a los Estados Unidos y compramos allá una propiedad y hay un problema, pues lo que tenemos que hacer es simple, adaptarnos a la ley de allá, porque así dice esto. Dice que en cuanto a bienes, el lugar donde estén situados o su ubicación, o dice lex rei citae, dice lugar de situación de los bienes, quiere decir eso. Lugar, lex rei, cosa, citae, situación, ¿dónde están? Fíjense bien eso. Pero también las personas celebran actos y contratos. Celebran actos y contratos cuando van, por ejemplo, vamos al extranjero, vamos a vivir allá, pues celebramos un contrato de arrendamiento de un apartamento, de una vivienda completa, de una habitación, de lo que sea. Tenemos que celebrar contratos. ¿Qué ley se aplica? O vamos y compramos bienes, porque tenemos que, bienes que no sean terrenos, porque somos comerciantes. Hay que formalizar los documentos, donde se compra, se va para los impuestos, las pólizas, todo lo que se hace. ¿Qué ley se aplica en cuanto a su formalidad externa e interna? O sea, externa es la forma, externa puede ser en una hoja de papel bond, o tamaño oficio, tamaño carta, o un papel especial. En el caso de Guatemala se utiliza para los contratos un papel que se llama protocolos, un papel de formalidad externa. Fíjense bien, externa. Y eso nos lo dice el artículo 28. Por lado de aquí nos va a leer el artículo 28. Dice las formalidades externas de los Dejemos a Marta. locus. Artículo 28. Formalidades externas de los actos. Locus regit actum. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Son formas externas. Si estamos en el extranjero, tenemos que hacerlo de acuerdo a la ley de allá.
si estamos en Guatemala, a la ley de acá. Esas son formalidades externas. Y las internas, como digo, son los requisitos que dicen, por ejemplo, en una compraventa, cuál es su precio, dónde está situado, esa formalidad interna, qué obligaciones adquiere, cuáles son los compromisos. Le damos, a ver, Benjamín, le damos el 29 para comprenderlo. Forma de validez de los actos. Lex loci celebrationis. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. No se les olvide, entonces, cuando se trata de la capacidad del Estado civil o de la familia, la gente viaja con su ley. En Guatemala va con su ley a donde vaya, el extranjero viene con su ley de donde venga. Cuando se trata de inmuebles o terrenos o casas, la ley donde estén situados. Cuando se trata de documentos, tiene que ser de acuerdo a la ley donde se está celebrando donde se está firmando ese documento, tanto en su forma externa como interna. Eso es la aplicación de la ley procesal en el espacio. Y no se les olvide el artículo 5, que establece claramente que la ley nuestra es eminentemente territorial. ¿Estamos ahí? Con eso concluimos el tema de la ley procesal. Vamos a entrar a un nuevo tema que se llama la jurisdicción. Y ahí vamos a recordar un poquito lo que hablábamos de las formas de solucionar los conflictos. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos de la venganza privada, que ya es obsoleta, que a una ley se reconoce, pero hay que acreditar que se actúa en defensa de su vida, su persona o su familia, sus bienes? Vimos la autocomposición, que decíamos que las personas por sí mismas resuelven el conflicto, pero vimos que tampoco era la mejor forma. Llegamos a la heterocomposición, hetero es otro, ¿verdad? Una persona distinta resuelve el conflicto. Y decíamos que acá lo que el Estado hace para mantener la paz y la armonía social, simple y sencillamente digo, señores, ustedes ya no van a administrar justicia, voy a hacer yo. Les voy a dar un derecho que ya lo leímos, que es el derecho de petición en el artículo 28 de la Constitución. Ustedes me lo piden y yo se lo resuelvo, pero les voy a garantizar que también la otra parte tiene derecho a defenderse. Y vimos el artículo 12, que es el derecho de defensa y el debido proceso. Y mencionamos que ese artículo 12 también se relaciona con el artículo 16 de la Ley de Organismo Judicial en cuanto al debido proceso. Ahí estamos claros. Bueno, dijo, pero como yo les di a ustedes el derecho de que me pidan una intervención y la resuelva, les voy a crear un órgano específico para eso. Les voy a crear el organismo judicial, que su función va a ser administrar justicia, o sea, es lo que se llama la jurisdicción. O sea, que en términos simples, ¿qué es la jurisdicción? Es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia, o es la facultad que tiene el Estado de resolver los conflictos que suceden entre los particulares. ¿Con qué fin? Tener la paz y la armonía social. ¿Y dónde está su fundamento legal? En la Constitución. Regresemos a la Constitución, le damos el 203, para recordar un poquito, 203. ¿Quién nos quiere colaborar de ahí? 203 de la Constitución. Licenciado. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con la exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Claro, corresponde con exclusividad absoluta, gracias Marta,
corresponde con exclusividad absoluta a la Corte Suprema de Justicia la facultad de administrar justicia. Eso se llama jurisdicción. Tengamos claro que la jurisdicción es la facultad de administrar justicia. Complementémoslo con el 204, por favor. ¿Quién nos ayuda? Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Ahí estamos claros. ¿A qué nos remite ese artículo 203? Yo le dije la vez pasada que serán ahí a la par o al margen. ¿A dónde nos remite? Nos remite a la ley del organismo judicial. ¿A qué artículo nos remite, Aida? Artículo 57. Leamos el 57 para que lo tengamos claros. Okay. Justicia. La justicia jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales según la materia en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Estamos bien ahí. Bueno, leamos además el 58. ¿Quién nos ayuda con 58 para tenerlo claro? Artículo 58. Jurisdicción. Acá La jurisdicción es única. Cindy, por favor. La justicia se distribuye en los siguientes órganos. A. Corte Suprema de Justicia y sus cámaras. B. Cortes de apelaciones. C. Sala de la Niñez y Adolescencia. D. Tribunal de los Contencioso Administrativo. E. Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas. F. Juzgados de primera instancia. G. Juzgados de la niñez y la adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal y juzgados de control y ejecución y medidas. H. Juzgados de paz y menores y los demás que establezca la ley. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes que han comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que se ejercen en jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría. Ahí estamos, miren. Si ustedes ven, los artículos que hemos leído, todos se refieren a una actividad exclusiva de la Corte y los tribunales. Administrar justicia, jurisdicción. No se les olvide, por favor. Y esto también nos remite al artículo 74 de la misma ley. Leamos el 74. ¿Alguien había dicho que quería ayudarnos? ¿Quién nos había ofrecido? Jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República para conocer de los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la ley. Es el Tribunal Superior de superior jerarquía de la República. Leamos cómo se integra la Corte, jóvenes. ¿Quién nos quiere ayudar? Gracias, Rocío. ¿Quién nos ayuda? Bueno, Roberto, los escuchamos. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados en la forma siguiente. Un presidente, que lo es también del organismo judicial. 12 magistrados, todos iguales en jerarquía, que se designarán con el número que les corresponda en el orden de su elección. Este servirá para la situación temporal del presidente y para el efecto de votaciones. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos en la forma y para el periodo establecido en la Constitución de la República de Guatemala. Artículos 74 y 75. Ahí estamos claros. Miren, jurisdicción. No se les olvide, 57, 58, 74, 75, 203 y 204 de la Constitución. Y que quede claro cómo se integra la Corte. 13 magistrados, un presidente y 12 vocales. Fíjense en eso. Un presidente y 12 vocales. Las salas de apelaciones u otros tribunales de baja categoría se integran por 3. Un presidente y 2 vocales. Además, los demás tribunales tienen un juez titular nada más, a excepción de unos juzgados en materia penal que hoy son pluripersonales por las circunstancias actuales de la materia penal que se crearon por la Corte Suprema, pero los demás son unipersonales. Fíjense bien, colegiado quiere decir más de 2, unipersonal 1.
Cuando se les diga cuál es un colegiado, la Corte Suprema de Justicia, las salas de apelaciones o tribunales de igual categoría. Unipersonales, los demás juzgados de primera instancia, a excepción de los algunos penales que son pluripersonales. No se les olvide que les quede de una vez grabado eso ya en su mente. Bien, entonces ya estamos claros. La jurisdicción esa no es nada menos que la facultad de administrar justicia. En otras palabras, es la facultad que tiene el Estado de resolver sus conflictos cuando las personas acuden a él a través del derecho de petición. Finalidad, la paz y la armonía social. Es la jurisdicción. Y vamos a ver los elementos de la jurisdicción en relación a lo que vieron ustedes en su derecho romano. ¿Cuáles son los elementos de la jurisdicción? Son 5, no se les olvide. 5 elementos de la jurisdicción que vienen desde el derecho romano, razón por la cual ustedes en su semestre anterior estudiaron derecho romano, que es como explicábamos en el primer día, cuando hablamos como fuente histórica, que constituye la base de nuestro derecho, es un derecho instrumental que nos ayuda a resolver los conflictos en la actualidad. Los romanos eran juristas, no se les olvide. ¿Quién se recuerda de los elementos? No necesariamente los 5 elementos, pero ¿quién se recuerda ahí uno que otro elemento para que vayamos practicando sobre ellos? Elementos de la jurisdicción. Kimberly. Kimberly, ¿no? ¿No? ¿Quién se recuerda? ¿Nadie se recuerda? Competencia y territorio, ¿no? Eso vamos a ver más ahorita, no, los elementos. Les quiero recordar que los tenemos en términos latinos, así se los enseñaron en su derecho romano, en términos latinos. Bueno, vamos a empezar con el primero, notio. Fíjense bien, notio. ¿En qué consiste el notio? En la facultad que tiene el órgano de conocer un caso. ¿Sí? En el organismo judicial, en aquel tiempo los pretores, cuando llegaban los particulares ahí y le exponían el problema, pues eso tenía él, la ley le otorgaba la facultad de escucharlo y ver si había un problema. Notio, así como se escucha, notio, es la facultad que tiene el órgano, ahí va bien Fernanda, ya va con los demás ahí. Bueno, notio se llama, es la facultad que tiene el oficial de conocer un caso en concreto, notio, conocimiento, fíjense bien, notio, facultad de conocer un caso. Y eso pues es la jurisdicción en general, ¿verdad? Administran justicia, es notio. Vocatio, ¿cuál es el vocatio? ¿Se recuerdan ustedes la vocatio legis? ¿Alguien recuerda la vocatio legis? En el procedimiento de creación de la ley. A ver, ¿quién explica? A ver, Estefany o Noé, ¿quién de los dos se recuerda? ¿Lo escucho, Noé? Vacío de ley o vacío legal, creo. A ver, ¿quién más nos quiere apoyar ahí para complementar lo de Noé? Vean. No es la vigencia de la ley. Sí. Creación de la ley. Licenciado, no es el tiempo el que transcurre en la publicación de una ley y su entrada en vigor. Así es, Wendy, así eso es precisamente. Cuando se emite la ley, se publica en el diario oficial y señala X plazo. Ya mencionamos que por lo general son 8 días después de que se publica. Como dice, la ley está de vacaciones. 8 días entra en vigor. Como ustedes, mire, va a hacer vacaciones y regrese a trabajar dentro de 8 días. Pues así es, vacaciones, vocatio legis. Pues el vocatio también son unas vacaciones, solo que en un proceso. ¿Cómo sucede? Lo que sucede es que el demandante presenta la demanda y al llenar los requisitos que la ley le dice, que ya los leímos, que son el 61, el 106, 107 y 108 del Código Procesal Civil Mercantil, al momento en que cumple con todo eso, el juez acepta la demanda. Normalmente se dice, le da trámite, así se dice, pues que acepta la demanda. ¿Qué tiene que hacer al aceptar la demanda o darle trámite? Pues tiene que notificarle al demandado, porque no se le puede afectar a nadie en su derecho si no se le notifica legalmente. Una vez que se le ha notificado, a él se le señala un plazo, se le da algo que dice vacaciones, vocatio, para que se prepare y conteste la demanda
o que tome la actitud que él quiera, de las cuales vamos a ver más adelante. Puede no comparecer, no quiero saber nada, no voy, punto. Puede ser eso. Al contrario, pues si yo voy a pelear, va a contestar en sentido negativo. Pero ese lapso que le dan puede ser 9 días, 3 días, dependiendo de la clase de juicio. Para que lo entendamos mejor, leamos el artículo 66, procesal, civil y mercantil. Aquí nos cambiamos un poquito del código, ¿va? 66, procesal, civil y mercantil. ¿Quién no lo lee, por favor? Las clases de notificaciones. Sí, Benjamín. Dice, toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se les notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso. 1, personalmente. 2, por los estrados del tribunal. 3, por el libro de copias. 4, por el boletín judicial. Le notifica. Van y de ahí, recuérdense que en el artículo 61 la ley le obliga al demandante que señale el lugar donde vive el demandado para ir a notificarle. Tiene que ir ahí, llegar y efectivamente establecer. Hay una persona del tribunal que se llama notificador. Él es el encargado de hacerle saber a él que lo demandaron, pero tiene que establecer que efectivamente ahí vive, que no es, y está en el momento o no está en el momento. Hay un procedimiento que ya lo vamos a ver, pero que ahí vive, porque no se le puede afectar en sus derechos. Eso es claro, el 66 debe hacérsele saber a las partes. ¿Quiénes son las partes? El demandante y el demandado. Una vez que se le ha hecho, se le notifica o se le hace saber la demanda, le dice, mire, por escrito ahí dice, ¿verdad? Usted tiene X días para que tome cualquier actitud en relación a la demanda, para que conteste lo que usted quiera. Eso se llama emplazamiento. En las vacaciones, la vocatio. Le damos 8 días, 9 días, 15 días para que usted se prepare. Ya entre 15 días o 9 días usted tiene que comparecer al tribunal. ¿Dónde está eso? Le damos el 111, Código Procesal Civil y Mercantil. 111. Término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Ahí está, ahí está, son 9 días. 9 días, mire, usted tiene 9 días, como dice, está de vacaciones, preséntese hasta el 10º día. Ahí tiene usted tiempo suficiente para preparar su defensa. Simplemente usted dirá si no quiere hacer nada, pero la ley le está dando ese periodo de la vocatio. Vocatio para que se prepare. Es el segundo elemento. No le olvide, primero notio, vocatio. El otro se llama coertio. Coertio quiere decir coerción. Lo que sucede es que muchas veces es necesario tomar medidas urgentes. Porque puede ser que si no se toman, el resultado del juicio ya no sea favorable, aunque se gane. Hay que tomar medidas inmediatas. Por ejemplo, si una persona lo vamos a demandar, pero sabemos que hay un riesgo de que se vaya del país, ¿y de qué nos sirve que se vaya así? Cuando van a notificarle y le dicen, mire, él ya se fue, no está en Guatemala, ya no sirve de nada porque tiene que suspender ese proceso hasta que él regrese, y si ya no regresa nunca, imagínense qué problema. Entonces, hay una medida de coerción que se llama arraigo. No tienen que notificarle al demandado que lo están arraigando, no. Simplemente se le pide al juez y se le expone que hay riesgo de que esta persona abandone el país y que le evite su salida. Entonces, oficia a la Dirección General de Migración, uno se llama Instituto de Migración, para que cuando él llegue y trate de abordar el vuelo en que quiera irse, le digan, usted no puede irse. Tiene un problema judicial, vaya, arréglelo o deje una persona que lo representa, que es un mandatario judicial, o va en la frontera en su vehículo a El Salvador, a Honduras o México, y ahí en la frontera dice, mire, perdone, usted no puede pasar de aquí, porque ya oficiaron a todas las aduanas, a todas las fronteras del país, que usted legalmente no puede salir. Podrá salir ilegal, pero legalmente no puede. Eso es coerción. Coerción dice, bueno, entonces, me regreso, lo arreglo, o dejo a una persona que me represente en tanto yo regreso. O, por ejemplo,
Una persona se le demanda por alimentos, pero le dice, bueno, ¿y cuándo va a tener juicio? Y él de buena manera no lo va a dar, aunque le fijen una pensión provisional que la dé, pero trabaja en la Universidad de San Carlos. Pues le pedimos al señor juez que en virtud de que él trabaja ahí, que le descuenten de su salario el porcentaje que la ley establece y se lo entreguen a la madre para que alimente a los hijos, en tanto se discute la pensión definitiva. Entonces no tiene que notificarle, lo que va a pasar es que cuando vea al fin de mes su pago viene por menos y ahí empieza, ¿y qué pasó? Hay una demanda en contra suya, es una medida de coerción, vaya a arreglarlo. O tenemos el caso, por ejemplo, de se está discutiendo la propiedad de un inmueble, de una casa, de un apartamento, y dice, mire, si se da cuenta que lo vamos a demandar, va a vender esa casa. Entonces mejor no, mejor la anotamos de demanda. Decimos al juez, mire, previo a ir a notificarle, por favor, que anoten de demanda. Que anoten de demanda esa, y quien la compre va a ir a ver al registro y dice, no, esto no se puede comprar. Hay un problema judicial, está anotado de demanda. Y, pero yo no sé nada, pues vaya al juzgado, ahí dice que por orden de tal juzgado, eso está anotado, está pendiente de juicio, vaya a verlo. Eso son medidas de coerción. Así hay otro también, por ejemplo, el embargo. Alguien debe dinero y no paga. Dice, mire, le voy a embargar su casa o su vehículo. Y cuando él sienta ya no puede vender porque ya dieron aviso al registro de la propiedad o a la SAT o algo que no puede vender, porque ya ese vehículo está embargado. Esas son medidas de garantía, son medidas de coerción. Eso están en el artículo 516 en adelante del Código Procesal Civil y Mercantil. Solo para ilustración, ahí lo leen. No porque se lo aprendan, porque no nos vamos a detener en eso. Solo quiero es que sepan que el coertio son medidas que garantizan que se cumpla de momento la resolución de un juez. Coerción, coertio. 516 en adelante, pueden leerlos ahí. Arraigo, embargo, anotación de demanda, ahí están. Ahí no hay ningún problema. Pueden verlo fácilmente. El tercer elemento es ese es el judicio, sí, judicio. El judicio es la facultad que tiene el juez de dictar la sentencia. Ya hizo todo el proceso, ya se recibieron todas las pruebas, como las vamos a ver en su momento, y hoy el juez está frente al expediente frío, y él igual hay que resolver, ver quién acreditó o quién demostró los hechos que dijo en su demanda, o si el demandado demostró los hechos con que se opuso, con los medios de prueba que deben ser. Ya leímos que el 126 del Procesal Civil Mercantil habla que las partes, o sea, demandante y demandado, tienen la carga de la prueba, o sea, tienen que llevar sus medios de prueba para que el juez les resuelva favorablemente. Si el demandado no lleva ningún medio de prueba, ya perdió. El demandante también, si no presenta pruebas, el proceso no le va a prosperar. Tiene que llevar medios de prueba. Una vez concluido eso, le toca al juez dictar la sentencia, el judicio, ¿verdad? ¿Dónde está eso? 198 de la ley del organismo judicial. ¿Quién quiere leerlo? 198. 198. A ver, Roberto. Dice el 198. Derechos de los abogados. No, Código Procesal Civil y Mercantil. 198. 198, Roberto. Procesal Civil y Mercantil. Ya le... Sentencia. Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor, efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del órgano judicial. Bien, una observación para todos. Pónganla ahí al margen. La ley ya no se llama ley constitutiva del órgano judicial, se llama solo ley del organismo judicial. Cuando esa ley que se llamaba ley constitutiva fue derogada. Y hoy está la nueva que se llama ley del organismo judicial, pero no lo vayan a tachar ni nada, que se ve feo, ahí no es correcto ni legal. Al margen, pónganle usted actualmente ley del organismo judicial. Eso se llama, es la facultad de dictar la sentencia, que es el judicium.
Le han ido colocando en cada artículo el nombre que le hemos señalado a los elementos, ¿verdad? Y el último es el executio. Eso quiere decir ejecutar. Eso de ejecución es que se cumpla la sentencia, que se cumpla, aún en contra de la voluntad de la persona. En el caso de los alimentos, aunque él se enoje, le van a declarar el embargo definitivo hasta que el menor de edad ya no necesite alimentos. Y si es una persona que tiene incapacidad, no importa la edad que tenga, lo van a obligar. Puede decir, bueno, yo renuncio y ya no tengo sueldo, no hay pensión, pues puede renunciar, no hay problema. Solo que incurre en un delito que se llama negación de asistencia económica. Y se va para la zona 18. Y saldrá hasta que pague. Si no paga, no sale. Y no solo tiene que pagar, sino que tiene que garantizar que va a seguir pagando. O sea que la idea de que yo renuncio ya estuvo, no es así. Esas son ejecuciones. Ejecuciones que también están en el Código Procesal Civil Mercantil, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Está en la parte final, pero me lo voy a decir, eso está en las ejecuciones del 297 en adelante. Déjenme confirmarles, sí. Está en el acta de ahí, son las ejecuciones. Le voy a confirmar el artículo. Día de apremio, 294, perdón, de 294 en adelante están las ejecuciones. Y ahí van a encontrar todo lo que se refiere a la forma de que se cumplan las sentencias de los jueces. Ahí encontramos en eso. No, ahorita no se preocupen por eso, solo es para referencia. De los 194 en adelante están las ejecuciones. Eso no va a ser materia de examen, no van a tener pena, porque eso lo van a recibir en sus cursos más adelante de procesal, civil y mercantil. Pues esos son los 5 elementos: notio, vocatio, coertio, iudicio y executio. Yo espero que lo hayan apuntado donde está el notio, la facultad que tiene el juez para conocer, el vocatio, cuando notifica al demandado y él deberá que hace los 9 días, el coertio que está en las medidas de garantía de los 116 en adelante, la facultad de sentencia que es el judicium en el 198 y el 294 en adelante el executio de la ejecución. Esos son los 5 elementos de la jurisdicción. Repitamos, la jurisdicción es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia, de resolver los conflictos entre los particulares con el fin de obtener la paz y la armonía social. Y además de eso vamos a concluir hoy con una clasificación de la jurisdicción. Todo el mundo dice que la jurisdicción es única, pero aún así la doctrina señala las clasificaciones para fines prácticos. La primera que define la jurisdicción eclesiástica. ¿Cuál es esa jurisdicción eclesiástica? Es la propia de la iglesia. Los padres tienen su propio derecho canónico o canónico, se recuerda que lo mencionamos en lo que era las fuentes del derecho procesal. Lo mencionamos el derecho canónico y nos referíamos a la famosa confesión que se utilizó para ahí sí que aliviar el alma del juzgador en la época medieval, es decir, cuando se acusaba a cualquier persona de brujos, herejes, apóstatas, y los hacían confesar con la violencia. Al final de tanto dolor, sufrimiento, las personas decían, yo fui, yo soy, ¿verdad? Y ya después los pasaban en la hoguera, es decir, los quemaban. Pues ese derecho canónico sigue siendo propio de ellos. Ellos resuelven sus conflictos. Si ustedes nos escuchaban las noticias, qué sucede con ellos en algunas veces, con su propio derecho. La jurisdicción es propia de la iglesia. La otra se llama temporal o usual o judicial, que es la que nosotros estamos viendo, ¿verdad? La jurisdicción propia del organismo judicial, la propia. Y además hay una jurisdicción que se llama militar. Esta lo que sucede es que la institución armada tiene su propio código militar. Ellos tienen su propia forma de resolver sus conflictos. Esa es una clasificación simple. Hay muchas otras clasificaciones que administrativa, entonces, pero no, basta con esta. La jurisdicción canónica o derecho canónico o eclesiástica, lo que es la temporal, judicial, usual y la militar. Esas son las 3 sencillas que tengan ustedes ahí para a la hora de un examen. Eso sí es materia de examen, ¿verdad? Pero ya les dije, no quiero que se aprendan definiciones, sino que comprendan su contenido, que es lo que interesa. Rezar solo en las iglesias, ¿verdad? Aquí no, imagínense cuando uno
aprende definiciones en memoria o las memoriza de tal manera que cuando uno las está examinando máximo en una cuestión oral, le pregunta a uno con una palabra que se le olvide, o a un escrito y no tiene uno cómo auxiliarse de ningún libro ni de nada, una palabra que se le olvide y se le olvidó la definición y se complicó. No me interesa que manejen definiciones para efectos de exámenes. Sí las manejan para que conozcan, para que aprendan, para que sepan, pero quiero que sean prácticos. Jurisdicción, facultad de administrar justicia. Jurisdicción, solución de conflictos. Eso sí, simples, prácticos. Clases, ya saben, eclesiástica, derecho canónico, temporal o judicial o usual y la militar. ¿En qué consiste cada una? Simple, la eclesiástica propia de la iglesia, de los sacerdotes, la judicial o usual, la que hacemos todos los días en el organismo judicial, y la militar propia de la institución armada. Eso es en su cabeza. Definiciones largas, complicadas, por favor, no se compliquen eso. Yo les decía que si ustedes van viendo la definición que yo les dije, derecho procesal, si es bonita la digo Garcina, no para que la aprendan de memoria, sino para que vean cómo se va desarrollando el tema, el programa, y esa definición engloba todo el programa que vamos a ver, para que la tengan solo en su mente, no grabada ni cosa, porque no se las voy a pedir tampoco en ningún examen. Bien, jóvenes, entonces ahí quedamos con la sección, la otra sección más tempranito. Entonces también dejamos todo ahí, así que por favor descansen, es hora de los frijolitos, ya están calientes las tortitas. Primero Dios, nos vemos el día viernes. Siempre lean sus leyes. Miren, es increíble cómo uno entiende mejor las cosas si lee sus leyes, y si tienen sus libros, sus folletos, lean, ¿no? Eso aclara dudas, y hasta que tienen una duda, con mucho gusto, miren, iniciado tal cosa, no la entendemos, si yo la entiendo en ese momento se los hago ver, y si no, yo lo investigaré, averiguaré, y con mucho gusto se los aclaro en la clase siguiente. Así es que feliz noche, buen provecho, y nos vemos en este sistema del viernes, aunque yo no me había dado cuenta que no tenía en la cámara, les ruego disculpas, porque no es eso, no era por ninguna razón, simplemente no me había fijado. Feliz noche a todos y buen provecho. Buenas noches, Lic. Feliz noche, deseado. Buenas noches, Lic. Feliz noche, Lic. Feliz noche, buen provecho. Feliz noche, Feliz noche, buen provecho. Disculpe, tengo una duda Sí, sí, le escucho. acerca de cómo serán sus exámenes. ¿Serán como casos? ¿O Mire, preguntas directas? no, van a ver ustedes que es, no casos, no, yo no les pongo casos, no. Ahí van a ver, por ejemplo, por decirle una pregunta así, digan, puedo ponerle así, consiste en la facultad de administrar justicia, y le puedo poner tres respuestas. Puede ser ponerle ahí un proceso, jurisdicción, competencia, usted tendrá que marcar la que debe ser. Así, no les complico la vida, y lo va a ver que lo va a entender. Trato de hacerles un examen comprensible y no complicado para ver que realmente ustedes hayan asimilado lo poquito que andamos viendo. Pero no voy a tratar de... No, mi idea nunca es complicar a los compañeros, jamás. Al contrario, lo que quiero es que aprendan, pero ¿cómo van a aprender? Viendo las clases y leyendo sus leyes y leyendo sus libros. Si leen sus folletos, sus copias, sus libros, sus leyes, van a aprender, y si van a aprender, van a ganar, y eso es lo que uno desea, que los alumnos ganen. No va a ser complicado. Yo siempre les hago un enunciado así general y les pongo 3, 4 respuestas, y ustedes escojan la que corresponde. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Norma. Feliz noche. Feliz noche, Silvia. Feliz noche. Feliz noche, Silvia. Feliz noche, Aníbal. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Hoffman. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Roxana. Feliz noche a todos. Buen provecho. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿Folletos y material de apoyo? ¿Algo así? Claro, ¿lo sumamos? Mire, yo en el primer día de clase les comentaba ahí que hay una facultad, y según me parece, en la entrada de la facultad, en la entrada de la universidad, como que están vendiendo unos folletos que desarrollan nuestros temas, y parece que están bastante favorables.
traten de indagarse porque me llegó a mí esa noticia que se lo están dando en fotocopias, que están baratos, en cuanto a algunos profesores que escriben esto y que sus programas están hechos en base al programa, esos sus resúmenes o sus proyectos, y dice que están re baratos. Aprovechenlos, porque yo sé lo que cuesta comprar un libro, para uno de estudiante le cuesta hacer esfuerzos con libros que no son baratos, pero en todo caso compren los libros nacionales que son mucho más favorables, comprensibles y además citan las leyes nuestras, no las leyes de otros países, ¿verdad? Y es mucho más accesible, hasta el lenguaje es distinto el nuestro al de otros lugares. Así es que háganlo eso por el bienestar de ustedes, aprovechen de prepararse al máximo, porque en manos de ustedes va a estar entre pocos años la justicia. Ustedes primero ellos se van a graduar, nosotros nos vamos porque nos jubilamos, porque es normal, las nuevas generaciones ocuparán los lugares nuestros, y ustedes van a ser los jueces, ustedes van a ser los magistrados, ustedes van a ser los profesores, ustedes van a ser todos. Así es que a prepararse para el bienestar, no solo del país, sino de ustedes y de sus familias. Es que, primero Dios, nos vemos el viernes. Feliz noche. Y buen provecho del... Feliz noche, Lick. Bye, Eric. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Jacinta. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Brenda. Feliz noche a todos.